Bienvenidos a la segunda parte de nuestra serie Más que Vencedores. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 8:37, por favor, y vamos a leer este texto todos juntos en voz alta. Son palabras inspiradas por el Espíritu Santo al apóstol Pablo, y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y yo quisiera resaltar dos palabras. La palabra todas, cuando se refiere a las cosas, es decir, todas estas cosas, no hay excepción. Dios te puede dar la victoria en todo, no hay excepción. Ahora, la otra palabra que quiero resaltar es la palabra más, porque el deseo de Dios no es solamente hacerte un vencedor sobre aquellas cosas que te están afectando o que te están causando una atadura o complejos o fallarle a Dios. Dios no solo te quiere dar la victoria, Dios te quiere hacer más que victorioso, te quiere hacer más que vencedor sobre todas las cosas, absolutamente. Y ese es el proceso en el que todos estamos, de que en todas las cosas que nos competen o que nos afectan, seamos más que vencedores. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra una semana más. Gracias por traer a tu pueblo. Señor, dependo de tu gracia y misericordia. No soy digno en mis propios méritos de predicar tu palabra. Señor, Pedro te dijo, apártate de mí, porque soy pecador. Y tiempo más tarde te dijo, Señor, ¿a quién iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Es lo mismo que yo te digo, Señor. No soy digno de predicar tu palabra y sé que solo tú tienes palabras de vida eterna. Isaías dijo, ay de mí, hombre de labios inmundos. Y es lo mismo que yo digo. Si no fuera por tu sangre, si no fuera por tu gracia y tu misericordia, yo no tendría esperanza. Pero hoy puedo predicar tu palabra, gracias a la cruz. Te pido que uses mis labios, Señor, para hablar a la congregación. Y te pido que abras sus oídos espirituales para que todos, Señor, podamos ser transformados. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos, por favor. Muy bien, la semana anterior estudiamos el tema Venciendo el rechazo. Esta semana estudiaremos el tema titulado Venciendo la comparación. Por favor, repitan conmigo, Venciendo la comparación. Y quisiera llevarlos al momento en que Jesús ya está resucitado, ha vencido a la muerte y empieza a aparecerse a sus discípulos. En la tercera ocasión que Él se aparece a sus discípulos, estaban ellos pescando. Pedro sabía que le había fallado a Dios. Todo lo que Pedro tenía en su haber era que le había negado 3 veces, siendo un cobarde, cuando le había prometido a Jesús que él sería capaz de morir junto con él. Pedro dio una promesa a Jesús que no cumplió. Y no solamente esto, cuando le negó, no es solamente que le negó 3 veces. La Biblia nos dice que la primera vez le niega, luego le dicen, tu forma de hablar te delata. Pedro dice entonces palabras soeces. En otras palabras, en lugar de decir, hermanitos lindos, yo no fui, yo no soy parte de los discípulos, empieza a decir malas palabras. Y luego, la tercera vez, empieza a maldecir, jurando no conocer a Jesús. Y eso es todo lo que hay en el haber de Pedro. Pedro pensó que era el final, que después de haberle fallado así, jamás volverían a haber pescas milagrosas o caminatas sobre el mar con el Señor. Y es interesante que Pedro le dice a los discípulos, yo no sé ustedes, pero yo me voy a pescar porque yo ya no puedo ser más apóstol. No puedo ser más discípulo de él. Yo le negué, le fallé, falté a una promesa
Y Pedro se va a pescar y 6 de los discípulos, incluyendo a Jacobo y a Juan, los hijos de Zebedeo, se fueron con él. Mientras estaban allí, estuvieron tratando de pescar toda la noche. Ahora les pregunto, ¿en qué otro momento ellos estuvieron pescando toda la noche sin éxito? La primera vez que Jesús le llamó y le dijo, sígueme. ¿Se acuerdan ustedes? Ahora estamos con Jesús ya resucitado, la tercera aparición a sus discípulos. Y nuevamente Jesús permite la misma escena. Pescadores en el mar, redes y fracaso a la hora de pescar. Jesús resucitado se acerca desde la orilla y les dice, echen la red de nuevo. Echan la red, tienen una pesca milagrosa al punto de que es tan grande que logran llenar la barca, pero en esta ocasión las redes no se revientan. Y hay un porqué. En la primera vez que Jesús los llama, las redes se revientan, y en la segunda las redes no se revientan. Ya con Jesús resucitado las redes no se revientan, es decir, los que pescamos para Cristo se quedan con Cristo. Ahora, una cosa más es que entonces Juan dice, es el Señor. Y Pedro había dado todo por terminado y se lanzó al agua desesperado, nadó y corrió a encontrarse con el Señor. Comieron y después de comer, Jesús usa la comparación de una forma constructiva. Jesús usa la comparación para sanar a Pedro. Y Jesús le dice, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Más que quiénes? Más que los otros 6 discípulos, incluyendo Juan y Jacobo. Y Pedro le dice, sí, Señor, te amo. Jesús le responde, apacienta mis corderos. En una segunda vez, Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y esa segunda vez, Pedro dice, sí, Señor, te amo. Entonces Jesús le dice, pastorea mis ovejas. En una tercera ocasión, Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro dice, tristemente, porque entristecido de que le preguntara una tercera vez, le dice, sí, Señor, tú lo sabes todo. Y tú sabes que te amo. Y es a pesar de que te fallé, a pesar de que te negué, te amo. Ahora, ¿cuántas veces había negado Pedro a Jesús? ¿Y cuántas veces Jesús le hace repetir que le ama? Es un momento de sanidad. Y es un momento donde Jesús expone una comparación para sanar a Pedro. Le dice, me amas más que estos otros 6. Ahora, inmediatamente después, Jesús le dice también la palabra que le dijo al principio. Y es la palabra clave para todos los que somos sus discípulos. Le dijo, sígueme. La misma palabra que le dijo 3 años atrás, por primera vez. Sígueme. Ahora, lo que viene es sumamente fuerte y lo vamos a leer ya sea en sus bifoliares o pantallas. Sigue relatando el capítulo 21 de Juan en el versículo 18. De cierto te digo, son palabras de Jesús a Pedro, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. ¿Saben qué significa esto? Serás crucificado, extenderás tus manos. Eso significa crucifixión. Por eso explica el versículo 19, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. ¿Quién es ese discípulo? Juan.
el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho al Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Está hablando de la última cena antes de que Jesús fuera crucificado. Versículo 21, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Ahora, vemos que Jesús usa la comparación diciéndole, me aman más que estos para sanarlo. Y esa es una comparación positiva, inspiracional. Pero inmediatamente después, Pedro saca lo que está en su corazón. Y es una comparación negativa y enfermiza. Y vamos a ver por qué. Ahora, ¿te imaginas que Jesús, después de llamarte a ser el primer pastor establecido por él, cuando le dice, me amas, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas, lo está nombrando como el pastor, el primer pastor de la iglesia, después de Jesús. Pero inmediatamente que lo nombra pastor, le dice, y por cierto, vas a tener una muerte espantosa, te van a crucificar. Vas a ir a donde no quieres ir. ¿Te imaginas saber la forma en que vas a morir? ¿Te imaginas que Jesús te diga, vas a morir así? O sea, yo no quisiera saber cómo voy a morir, si es que el Señor no viene antes. Pero, ¿por qué causa Jesús le dice a Pedro, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá a otro y te llevará a donde no quieras? Bueno, 3 documentos históricos nos dicen que Pedro fue crucificado de cabeza. Y son documentos históricos sumamente fieles. La Biblia no registra esto. Pero los documentos históricos sí. Ahora, ¿por qué Jesús le habría de decir a alguien cómo iba a morir? Lo primero es porque quería acabar con su cobardía de una vez y por todas. Pedro, me negaste porque tenías miedo de que te mataran. Ahora te voy a decir una cosa, de todas formas te van a matar por mi causa. Se acabó tu cobardía, no me vas a volver a negar. Se acabó, te mato tus miedos y a partir de ahora vas a ser el más valiente. Incluso vas a morir valientemente por mí. Y lo segundo, por lo que Jesús le dice cómo habría de morir, es para acabar con su tendencia a la comparación. Pedro estaba constantemente compitiendo con los demás discípulos. Aún en la última cena, cuando Jesús estaba despidiendo de ellos, los discípulos pelearon entre ellos para ver quién de ellos era el mayor. ¿Y saben quién encabezaba esas discusiones? Pedro. ¿Saben quiénes le pidieron a su mamá que un día fuera con Jesús y le prometiera a ella que sus 2 hijos, que eran sus discípulos, uno se sentaría a la derecha del trono y el otro a la izquierda del trono? Jacobo y Juan pusieron a su mamá a hacer eso. Ahora, estamos viendo que en el top 3 de los discípulos estaban siempre Pedro, Jacobo y Juan. ¿Lo han visto ustedes? A través de la Biblia. Cuando Jesús resucita a la hija de Jairo, solo dejó que entraran con él, de los discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Cuando Jesús va al monte de la transfiguración, solo deja que suban al monte con él 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Y cuando Jesús en el Getsemaní suda sangre, solamente 3 discípulos estaban más cerca. Estaban todos los discípulos lejos y a 3 les pidió que se acercaran más. ¿Y saben quiénes eran? Pedro, Jacobo y Juan. Y hay muchas ocasiones donde están estos 3, Pedro, Jacobo y Juan. Pero la competencia mayor se dio entre Pedro y Juan.
Y no solamente fue de Pedro hacia Juan, sino también de Juan hacia Pedro. Imagínate lo que es que alguien diga todo el tiempo: yo soy el discípulo al que Jesús ama. ¿No crees que te cansaría eso si tú también fueras discípulo? Si vinieras a la iglesia y un hermano te saludara y te dijera: yo soy el discípulo, yo soy el miembro de la iglesia al que el pastor más ama, hermano. Mucho gusto. Estoy para servirle hoy. Pedro estaba chino, cansado de escuchar eso. Pero literalmente, Jesús establece a Pedro, sana su corazón y le dice: te van a matar horriblemente por mi causa. Entonces, Pedro se voltea y ve que viene Juan. ¿Cuántos discípulos habían ahí? 6. Más Pedro, 7. Y de entre los 6, Pedro ve y dice: mira, ¿y a Juan qué le va a pasar? En otras palabras, alentame, Jesús, diciéndome que a Juan le va a ir peor que a mí, o al menos igual que a mí. Y entonces Jesús le mata también su tendencia a compararse. Y le dice: ¿y qué si yo quiero que él quede vivo hasta que yo venga? Y que a ti te crucifiquen. A ti. Y le dice: ¿qué a ti? En otras palabras, ¿a ti qué? Solo invertí el orden. ¿A ti qué? Sígueme tú. Es como si Dios te dijera: tú estás llamado a la pobreza. ¿Y qué le va a pasar a mi hermano? Él se va a ganar la lotería. Y por cierto, no se ganó la lotería. Porque Juan mismo dice que fue algo que Jesús usó para darle una lección a Pedro, pero no significa que Juan esté vivo todavía. Juan vio la muerte, murió de viejo. Pero lo que Jesús dice es: ¿y qué si yo quiero que él siga vivo hasta que yo venga? O sea, ¿a ti qué te importa? Tú haz lo que yo te mandé a hacer y deja de ser un esclavo de la comparación y la competencia con tu hermano. Y hay 3 puntos de los que quiero hablarles en esta hora. Primero voy a hablarles de la maldición de la comparación, la causa de la comparación y la cura de la comparación. Muy bien, la maldición de la comparación, la causa de la comparación y la cura de la comparación. Vamos a empezar por el punto número 1, la maldición de la comparación. Y el inciso A es que produce inferioridad o superioridad. En otras palabras, produce inseguridad u orgullo. He visto personas y he tratado con personas que solamente con el hecho de conocer a alguien o saludar a alguien ya se están midiendo con la persona. ¿Soy mejor que vos o vos sos mejor que yo? Viven en un espíritu de comparación y competencia, constantemente comparándose con uno y otro. Saludan: este compañero de trabajo es mejor que yo, este compañero de estudios es mejor que yo, saca buenas notas, no, yo soy mejor que él. Y ese constante compararse no es de Dios. Dios no quiere que tengas ni complejo de superioridad ni complejo de inferioridad. Dios quiere que seas estable. Y vemos que el apóstol Pablo nos habla de ambos complejos. Vean lo que dice Pablo acerca del sentimiento de superioridad. Cuando nos habla en Romanos 12 de los deberes cristianos, dice: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Dios no quiere que ninguno de sus hijos se sienta superior a su hermano. No es su voluntad. Dios no hace acepción de personas. Somos miembros y parte del mismo cuerpo, de la misma familia.
del mismo linaje escogido, de la misma nación santa. Dios no quiere que ninguno se sienta superior a su hermano. Por eso él mismo dijo, el mayor entre vosotros es el que más sirva. Ahora veamos lo que dice el apóstol Pablo también acerca de lo que es el sentimiento de inferioridad. Él está hablando del aguijón en su carne en este momento, en 2 Corintios 12. Y saben que el aguijón en la carne de Pablo era una enfermedad visible. Muchos teólogos piensan que era una enfermedad que hacía a Pablo desagradable a la vista. Y Pablo escribe, después de hablar de este aguijón en su carne, dice, he estado hablando como un tonto, pero ustedes me obligaron a hacerlo. ¿Saben a qué se refiere ahí? A que tuvo que elogiarse a sí mismo para defender su autoridad como apóstol. Cuando la Biblia dice que te alabe el extraño y no tu propia boca. Y Pablo por eso dice, he estado hablando como un tonto, elogiándome a mí mismo, pero ustedes me han obligado a hacerlo. Ustedes son los que deberían hablar bien de mí. Aunque yo no sea nada, vean esta estabilidad en la vida de Pablo. Aunque yo no sea nada, tampoco soy en nada inferior a esos superapóstoles o grandes apóstoles. No me considero superior, pero tampoco inferior. Porque el mismo Señor que llamó a los grandes apóstoles me ha llamado a mí. En algunas ocasiones Pablo se defiende para decir grandes apóstoles, usa el término grandes apóstoles para referirse a los falsos apóstoles, pero en esta ocasión se refiere a los verdaderos apóstoles. No soy inferior a ellos en mi autoridad. Ahora, el segundo gran mandamiento, ¿cuál es? Ama a tu prójimo, y vean lo que viene, como a ti mismo. Ni menos que a ti mismo, ni más que a ti mismo, exactamente igual. Ni superior, ni inferior, exactamente igual. Lo siguiente que pasa con la maldición de la comparación es que produce enojo contra Dios, es el inciso B. Produce enojo contra Dios y cuestionamos a Dios. Cuando vemos a alguien superarnos, cuando vemos a alguien que le va mejor que a nosotros, empezamos a molestarnos contra Dios. Y cuando estamos mal con Dios, por ende estamos mal con nuestro hermano. Cuando no cumplimos con el primer y más grande mandamiento de amar a Dios, mucho menos cumpliremos con el segundo, que es amar al prójimo. ¿Y saben qué pasa? Que amarnos a nosotros mismos, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Enojarse contra Dios es no amar a Dios. Enojarse contra tu prójimo es no amar a tu prójimo y por ende no te amas a ti mismo y después te llegas a odiar a ti mismo. De tanto compararte y sentir que te superan, hasta te odias a ti mismo. Y vemos el caso de la primera mención. Yo siempre les hablo de la primera mención en la Biblia de un tema en específico. Y el primer caso donde alguien se siente comparado con su hermano es el caso de Caín con su hermano Abel. Génesis 4, 3, 5 dice, tiempo después Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín enfureció y andaba cabizbajo. Vean las dos reacciones. Enojo, se enfureció, es decir, se enojó, y también andaba cabizbajo. Y el resultado de sentirse comparado, vean cómo Dios no los compara. Dios no los compara. Él se sintió comparado. Dios no crea un rostro igual. Dios no crea huellas digitales iguales. Somos millones de millones de millones de personas en este mundo y nadie tiene tus huellas digitales. Ni tu huella ocular, por cierto, ni la huella de las plantas de tus pies, de la planta de tus pies, ni tu rostro. Dios es tan creativo que no necesita comparar.
Pero Caín se sintió comparado. Él vio que la ofrenda de su hermano fue bien recibida y la de él no. Se enojó contra Dios, por ende se enojó contra su hermano. Y el primer asesinato en la historia de la humanidad es por haberse sentido comparado y por haberse sentido inferior a su hermano. Y es que esa es la naturaleza de pecado con la que tenemos que batallar diariamente. Nos duele el éxito ajeno. Dejémonos de farsas. Nuestra naturaleza de pecado tiene la tendencia a que el éxito de nuestro hermano nos duela. Nuestra naturaleza de pecado tiene la tendencia a que la desgracia de aquel a quien envidiamos nos alegre. Alguien te dice, fíjate que mi tía murió y me dejó una gran herencia. Y tú piensas, ¿y por qué no se muere mi tía mejor? O alguien a quien tú has envidiado tiene un accidente de carro y tú dices, ¿de verdad? ¿Y qué le pasó? ¿Va a quedar mal toda su vida? Vamos, yo les invito a comer y me cuentan cómo fue el accidente. Alegrarse de la desgracia ajena. Muchas de las personas a las que les resientes, todo lo que te han hecho es tener lo que tú no tienes. Todo lo malo que ellos han hecho es que tienen algo o han logrado algo que tú no has logrado. Y por ende, nosotros en nuestra naturaleza de pecado lo que hacemos es serrucharles el piso. A este le va mejor que a mí, entonces lo voy a hacer pedazos. Voy a hablar mal de él. Me voy a sentir mal cuando él prospere y me voy a sentir bien cuando le venga una desgracia. Esa es la naturaleza de pecado con la que batallamos diariamente. Por eso necesitamos cargar la cruz para morir a eso y que Cristo viva en nosotros. El apóstol Pablo decía, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Y muchas veces actuamos al revés. Lloramos porque unos se gozan y nos gozamos cuando otros lloran. Por eso necesitamos cambiar y ser transformados por Dios. Porque la comparación negativa es una maldición. Necesitamos celebrar la bendición de nuestros hermanos. Recuerdo a un amigo llamarme una vez y decirme, fíjate que a fulano de tal lo invitaron a cantar a una iglesia y le dieron una gran ofrenda y no sé qué. Imagínate, ¿y cómo le van a pagar eso? Y dije, qué bendición que le pudieron dar para bendecir a su familia. Tenés que aprender a que no te duela la bendición de tu hermano. Ahora, el inciso C de la maldición, de la comparación, es que le abre la puerta a Satanás. ¿De qué manera? La raíz de la comparación se llama envidia. Envidia. Y vean lo que dice el medio hermano de Jesús, Santiago, en el capítulo 3, versículos 14 y 16. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. En otras palabras, dejen de decir que ustedes son superiores y dejen de hablar chismes y falsedad en contra de su hermano, porque lo envidian. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Muy bien. Cuando te comparas y envidias, es una puerta abierta a Satanás, porque esa es una actitud que es demoníaca. Satanás se quiso comparar con Dios, envidió a Dios cuando era el responsable de llevar la adoración a Dios, siendo Lucifer, y eso causó su caída. Cuando sucede en el huerto del Edén, toma a Adán y Eva y los tienta de la misma manera. Ustedes serán como Dios. Los quiere comparar con Dios y los quiere hacer sentir superiores. Y esa fue también la caída de nosotros los seres humanos. Por eso la envidia es demoníaca. Lucifer tuvo envidia de Dios y se convirtió en Satanás.
Los seres humanos tuvimos envidia de Dios y quisimos ser como Dios, y por ende estamos en una naturaleza caída y en un mundo caído que va rumbo a la destrucción. Ahora, versículo 16, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden, y noten lo que viene, y toda clase de maldad. No alguna maldad, toda clase de maldad. De hecho, la primera vez que hubo envidia en la Biblia, hubo un asesinato. Toda clase de maldad. Ahora, en el Salmo 106, versículos 16 y 17, vemos que la gente del campamento se puso celosa de Moisés y tuvo envidia de Aarón, el santo sacerdote del Señor. Por esa causa, la tierra se abrió, se tragó a Datán y enterró a Abiram junto con los otros rebeldes. ¿Qué les parece eso? Cuando Dios vio envidia en contra de sus siervos, entonces abre la tierra y la tierra se los traga y van directo al infierno. Vivos al infierno. La envidia provoca rebeldía, es lo que entendemos en este salmo. Y vemos también que la principal causa por la cual los sacerdotes judíos entregaron a Jesús para ser crucificado fue la envidia que le tenían a Jesús. Veamos lo que dice Marcos 15, 9, 10. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos?, replicó Pilato, refiriéndose a Jesús, porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. ¿Saben por qué? Porque ninguno de ellos hizo milagros, porque ninguno de ellos caminó sobre el mar, porque ninguno de ellos multiplicó peces y panes, porque ninguno de ellos quiso la gente nombrarlo como rey. Por eso sintieron envidia de Jesús y lo vieron como alguien que era superior a ellos, y entonces la salida era hacer lo mismo que Caín hizo con su hermano, asesinarlo. El punto número 2 es la causa de la comparación. ¿Por qué comparamos? Bueno, evidentemente estamos en una naturaleza caída de pecado, que necesitamos ser regenerados, necesitamos ser nuevas criaturas en Cristo Jesús para cambiar esto. Pero la causa de la comparación es, en el inciso A, también la falta de aceptación que tienes de ti mismo. La falta de aceptación de quien Dios te hizo ser. Y ves a otras personas, y el mundo tiene un sistema en el que idealizamos gente y creemos que sus vidas son perfectas. Ves gente en un púlpito y crees que su vida es perfecta. Ves gente en la televisión con fama, fortuna, y crees que es perfecta. Y crees que es superior a ti. Cuando, déjame decirte algo, nadie tiene el paquete completo. Nadie tiene el paquete completo. Todo mundo tiene dolor. Y esas personas que tú idealizas y dices, yo quisiera su vida, yo quisiera su éxito, yo quisiera su trabajo, tienen dolor. Cuando estuve trabajando en el ambiente de la música cristiana, conocí a unos amigos que antes de convertirse trabajaron con uno de los cantantes más famosos mundialmente. Y ellos me contaron, Fernando, nosotros le decíamos a él, el pobre niño rico. El pobre niño rico. Nosotros lo conocimos detrás de la plataforma, detrás de las cámaras. Sabíamos su vida y su sufrimiento. Sufre todos los días porque no sabe dónde está su propia madre. Tiene mucho dinero y mucha fama, pero todos los días se pregunta, ¿dónde está su mamá? Ves a un deportista como Tiger Woods, este jugador de golf famoso,
Y piensas que por esos grandes millones de dólares, por una esposa supermodelo, por ese yate, por esa mansión, su vida es perfecta y es feliz. Y no te das cuenta que lo devastó el divorcio de sus padres cuando él era un niño, que la muerte de su padre lo llevó a la depresión y que se convirtió en un adicto sexual, que tiene que estar en un tratamiento y que perdió su familia por eso. Vemos gente, la idealizamos y no nos damos cuenta que nadie tiene el paquete completo y que todo el mundo tiene dolor. Y que muchas veces eso que tú anhelas de los otros es lo que les ha causado dolor. Tú dices, quisiera la fama de esa persona, y esa fama es la que trajo a esa persona a la ruina. Mira el caso de cuántos famosos se han suicidado. Tuvimos al último ejemplo en Robin Williams, alguien que nos hizo reír en sus películas, alguien considerado un comediante que por dentro tenía un dolor. Todo el mundo tiene dolor y nadie tiene el paquete completo. Pero en el entorno cristiano cometemos un grave error. Como estamos acostumbrados a ver las cosas a la manera del mundo, entonces cuando vemos a alguien en una plataforma pensamos que él es superior, o pensamos que él tiene más dones, o cuando vemos a alguien salir en televisión simplemente porque tiene el recurso para salir en televisión, pensamos que es superior a nosotros, o que es mejor, o que tiene más dones y talentos. Y la Biblia no dice eso. Hay un hermano en esta congregación que es el hermano más sencillo entre nosotros. Su profesión es ser taxista. Y él no llena estadios, él no sale en televisión, él no predica en un púlpito, pero va a los hospitales cama por cama. Y enfermos en coma se han despertado, gente que estaba muriendo es sana. Y cuando hablas con él no te imaginas que Dios lo podría usar de esa forma. No es elocuente, pero tiene un don. Y los mejores dones no están en las plataformas, están sentados allí. Mientras la iglesia sea caudillista, será una iglesia inútil e impotente. Mientras idealicemos a personas por estar en púlpitos, televisión y radio, entonces nos sentiremos inútiles los demás. Todos somos parte del mismo cuerpo y Dios ha repartido dones a absolutamente todos. Dejemos de usar los estándares mundanos dentro del reino de Dios. Aquí la fama no cuenta. El nombre no cuenta. El único nombre sobre todo nombre es Jesús. Mira lo que dice. Mira lo que dice el apóstol Pablo respecto de los miembros del cuerpo, refiriéndose a los miembros del cuerpo de Cristo. Dice, y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial, y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Somos iguales. Somos iguales para Dios. Tú tienes dones y talentos. Y te digo una cosa. Quizá tú pensarías, yo quiero que el hermano que sale en la tele ore por mi pariente que está en coma. O el hermano que predica en el púlpito ore por mi pariente que está en coma. Y no te das cuenta que uno de tus hermanos más sencillos tiene el don de sanidad. Y quizá el que tú idealizas no lo tiene. Quizá el que tú idealizas tiene el don para ser maestro. Pero entre nosotros están todos los dones esparcidos. No exclusivamente en la gente de plataformas. Está entre todos nosotros.
El inciso B es que la causa de la comparación es por falta de identidad. La gente que vive en un espíritu de comparación pierde su identidad porque literalmente cuando ve a alguien superior, quiere sentirse superior a esa persona, o cuando ve a alguien inferior, o cuando se siente inferior, quiere sentirse superior a esa persona. O cuando ve a alguien que es superior, quiere hacer inferior a esa persona. Entonces, ese tira y encoge de compararse todo el tiempo le hace perder su propia identidad. No sabe ni quién es. Veamos lo que dice Pablo cuando defiende su autoridad. Dice en 2 Corintios 10:12: no se preocupen, no nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres que les dicen qué importantes son ellos, pero solo se comparan el uno con el otro, empleándose a sí mismos como estándar de medición. Y vean lo que dice: qué ignorantes. Que tu hermano sea tu estándar de medición para compararte con él, eso es ignorancia. Y la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, por ignorancia. No saben que su inspiración debe de ser morir a sí mismos todos los días para poder llegar a la estatura del varón perfecto. No hay otra forma de llegar a la estatura del varón perfecto que menguando tú y dejando que Cristo crezca. Juan Bautista lo dijo. El inciso C es que otra causa de la comparación es la codicia. En Colosenses 3:5 dice el apóstol Pablo: así que saquen todo el mal de su vida, pecados sexuales, inmoralidades, malos pensamientos, malos deseos y codicia. Pero luego explica qué es la codicia. La codicia es una forma de adorar ídolos. En otras palabras, lo que codicias ocupa el lugar que Dios debería de ocupar en tu vida. Codicia es decir, yo quiero lo que él tiene o yo quiero lo que ella tiene. Codicia es la ingratitud en contra de Dios al más alto nivel. Hay un maestro de la Biblia que dice que la codicia es como darle un puñetazo a Dios. Porque es decirle a Dios: no me gusta cómo me hiciste, ni quién me hiciste, y no me gusta lo que me diste. Yo quiero ser y tener lo que el otro tiene. Y por ende es la ingratitud al máximo nivel. Ahora, quiero decirte algo que considero muy profundo. Y es que ¿no te das cuenta que el hecho de tú desear que tu hermano no sea bendecido frena la bendición de Dios para ti? El hecho de que tú veas a alguien ser bendecido y te duela frena la bendición de Dios para ti. Pero cuando actúas a la manera de Dios y te gozas por la bendición de tu hermano, Dios abre las ventanas de los cielos. Cuando lo haces a la manera de Cristo y lloras las lágrimas de tu hermano, Dios abre las ventanas de los cielos. El punto número 3 y final es la cura para la comparación. Vimos la maldición de la comparación, la causa de la comparación, y ahora vemos la cura para la comparación. En Romanos 1, 21 al 25 tenemos una porción de la Biblia que es carne pura. Es decir, es muy, muy sustanciosa esta porción de la Biblia. Es un steak. Dice: a pesar de haber conocido a Dios. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes conocen a Dios? Amén.
Pero vean, todos estos estaban igual que ustedes. Conocían a Dios. Es decir, a pesar de haber conocido a Dios, vean lo que hicieron. No lo glorificaron. Repitan conmigo, no lo glorificaron, por favor. Y vean lo que sigue diciendo. No lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Por favor, digan conmigo, ni le dieron gracias. Sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos. Digan conmigo, inútiles razonamientos. Ahí se refiere a inútiles pensamientos y se les oscureció su insensato corazón. Volvamos a leer ese versículo 21, porque allí se nos da la solución para la comparación. Dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias a Dios, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos o pensamientos y se les oscureció su insensato corazón. Ahora, aquí lo vemos de una forma negativa, pero vamos a darle vuelta a este versículo para entender qué es entonces lo que necesitamos hacer para salir de la comparación. Ahora, el versículo 22 dice, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios inmortal, por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos. En el texto original dice bestias, y bestia es sinónimo de demonios, y de los reptiles, y en el texto original dice serpientes, y también serpientes es un símbolo de Satanás. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ahora, por favor, mucha atención con lo que viene. Adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? Conocieron a Dios. Primero partamos de ahí. No está hablando de incrédulos ni de inconversos. Conocieron a Dios, pero cometieron 3 errores. No le glorificaron, no le dieron gracias y tuvieron pensamientos o razonamientos inútiles. Y eso los llevó a, en lugar de adorar a Dios, adorar a criaturas. Y eso es lo que provoca la comparación y la envidia y la codicia. ¿Por qué? Porque empiezas a adorar la vida que el otro tiene, que tú quisieras tener, en lugar de adorar a Dios. Empiezas a adorar el carro que el otro tiene. Empiezas a adorar la casa que el otro tiene. Empiezas a adorar la profesión que el otro tiene, en lugar de adorar a Dios. No le glorificaron, no le agradecieron y cayeron en inútiles razonamientos o pensamientos. Por ende, la solución está allí. Necesitamos glorificar a Dios. Necesitamos agradecerle a Dios y necesitamos transformar nuestras mentes de esos inútiles razonamientos para salir de la comparación. De hecho, si solo empiezas a glorificar a Dios en lugar de glorificar las cosas o las personas o la vida de la gente, todo va a cambiar, tu enfoque va a cambiar. Déjame decirte que esa palabra glorificar, repite conmigo glorificar, es el griego doxazo, que significa magnificar también. Quise encontrar una palabra más fácil para expresarte esto: magnificar o también engrandecer. Y muchas veces magnificas la vida de los otros porque desconoces su dolor y desconoces que no tienen el paquete completo. Entonces magnificas las pertenencias de otro, la vida de otro, engrandeces la vida de otro, engrandeces las cosas del otro, y por ende se convierte eso en tu ídolo y adoras esas cosas y dejas de magnificar a Dios o engrandecer a Dios o glorificar a Dios. Por eso la Biblia nos dice en Salmos 86:12: Señor mi Dios, con todo el corazón
te alabaré y por siempre glorificaré tu nombre. Muy bien, conoces a Dios, pero la diferencia entre tú y estos a los que Pablo se refiere en Romanos 1 es que tú le conoces, pero en lugar de glorificar a las cosas creadas, glorificas al Creador. El siguiente paso para salir de la comparación, para ser curado de la comparación, es ser agradecido. Sé agradecido. De hecho, déjame decirte lo siguiente. Vemos que Pablo dice en el versículo 21 nuevamente que el problema fue que no glorificaron a Dios, que no le dieron gracias y que cayeron en inútiles razonamientos. Muy bien. Por ende, necesitas glorificar a Dios y ahora darle gracias a Dios. Y la palabra gratitud, en su etimología, ¿sabes qué significa? Gra es gracia y titud tiene que ver con actitud. Gratitud, una actitud de gracia. Por eso la Biblia habla de acción de gracias. Una acción de gracias viene de una actitud de gracia. ¿Y qué es gracia? Estamos en el pacto de la gracia. ¿Qué es gracia? Es recibir todo lo que no merezco. Y sabes que la envidia y la codicia es por una tergiversación de la gratitud y de la gracia. Tú piensas que sí lo mereces y que el que lo tiene no lo merece. Y eso te convierte en alguien ingrato hacia Dios. Entonces, necesitamos revertir eso y vivir en una actitud de gracia. En otras palabras, Señor, sé que todo lo que me has dado no lo merezco y por eso estoy agradecido. Todo es por tu gloria y para tu gloria. Todo lo que yo consideré que era mío o que me merecía, realmente no es así. Todo es tuyo y tú me lo has dado cuando yo no lo merecía. Por ende vivo agradecido constantemente, todo el tiempo. Mira lo que dice Colosenses 2:7. Construyan su vida sobre una base sólida, bien arraigada en Cristo, fortalezcan su fe, vivan en la verdad que se les enseñó y siempre sean agradecidos. Muy bien. El versículo 21 de Romanos 1 decía que ellos conocieron a Dios, pero no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y lo siguiente que dice es que cayeron en inútiles razonamientos, es decir, en pensamientos inútiles. Por eso el inciso C es que para salir de la comparación necesitas renovar tu mente. Renovar tu mente. Y luego vemos que el versículo 21 del capítulo 1 dice que debido a los pensamientos inútiles se les oscureció el corazón. Lo que tú piensas afecta a tu corazón. Si tu mente no es renovada, tu corazón se oscurece. Y veamos lo que dice el apóstol Pablo también a los Romanos en el capítulo 8, versículos 6 al 9. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, y se refiere al Espíritu Santo, está con E mayúscula. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Es decir, esa predisposición mental que tienes a comparar, a envidiar, a codiciar, es de una mentalidad pecaminosa que es muerte. Y necesitas tener una mentalidad que provenga del Espíritu Santo. Por eso es el Parácletos de Dios. Él está con nosotros en todo momento y nos guía a toda verdad. Y hoy quiere hacerte libre de la comparación. De hecho, Efesios 4:23 dice: renuévense en el espíritu
de su mente. Ahora, vean que espíritu aquí está con E minúscula. ¿Estamos bien ahí? Les expliqué la semana pasada que el apóstol también dijo: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Se acuerdan de eso? Esto no significa que sea un demonio de cobardía. Esa palabra espíritu en el griego significa disposición o actitud. Dios no nos ha dado una disposición para ser cobardes, o Dios no nos ha dado una actitud de cobardía. Eso es lo que significa. Y renovar el espíritu de tu mente significa renovar la actitud de tu mente, renovar la disposición de tu mente. Si tu mente tiene una disposición a comparar todo el tiempo, a envidiar, a codiciar, entonces tienes que cambiar esa actitud en tu mente y esa disposición de tu mente. ¿Cómo se hace? Solamente con la obra del Espíritu Santo en nosotros. Nada más, menguando nosotros para que Él crezca en nosotros. Y quiero llevar esa predicación a una conclusión. Pedro aprendió la lección. Empecé la prédica hablándoles de Pedro. Y Pedro aprendió la lección muy bien. ¿Tienes esperanza? ¿Tienes esperanza? Pedro la tuvo. Dios cambió su mayor debilidad y la puso como su mayor fortaleza. Pedro, no vas a ser más cobarde. No me vas a negar más. De una vez te digo que vas a morir crucificado por mí. 3 documentos históricos sumamente fieles nos dicen que Pedro murió de cabeza. Aproximadamente entre el año 67 y 68 después de Cristo. Y Jesús le dijo que habría de ser crucificado en el año 33. Quiere decir que por más de 30 años Pedro se despertó todas las mañanas pensando: me van a crucificar. 30 años pensó: me van a crucificar. Y este es un pensamiento personal. Me imagino que él decía: un día me van a crucificar como a Jesús. Pero Él me enseñó a no comparar. Y no quiero que me comparen con Él. No soy digno de que me comparen con el Señor. Satanás se quiso comparar con Dios. Adán y Eva se quisieron comparar con Dios. Yo aprendí a no comparar. Jesús resucitado me lo enseñó. Competí con Juan durante 3 años. Y la realidad es esta. Él me enseñó que todo lo que tengo que hacer es seguirle sin comparar. Por ende, si me van a crucificar, no me crucifiquen de una forma en la que me puedan comparar con Jesús. Crucifíquenme de cabeza. Él me enseñó a no comparar. Yo no comparo. Quiero morir crucificado, pero de cabeza. Dios quiere hacerte más que vencedor.